Bueno, seguimos con el libro de Inteligencia Artificial, Ética y Tecnofilosofía. Recordar que estamos en el capítulo 2, Ética, Derecho y Educación en torno a la inteligencia artificial, y ahora vamos con el segundo de estos papers, ¿vale? Aquí os lo enseño, que en este caso se denomina Desafíos éticos y legales de la inteligencia artificial en la sociedad actual, de Jonathan Stephen Jiménez, estudiante de Derecho, nos manda el paper desde la Universidad de la Gran Colombia. Bien, lo que voy a hacer en este caso es centrarme sobre todo en los ejemplos empíricos de problemas y soluciones que está dando la IA, porque tiene una página, prácticamente dos, dedicadas a varios de ellos, la mayoría de ellos interesantísimos, y es verdad que tiene muchos puntos en común este paper con el que vimos el otro día. Al final estamos dentro de un mismo área temática. Por tanto, ofrecer otra perspectiva e ir hacia un uso más ejemplarizante, ¿no? Ver cuáles son los rastros empíricos que nos está dejando este tema de la inteligencia artificial puede ser muy interesante para que haya mucha pluralidad en las reseñas que estamos haciendo. Sin que por ello se olvide que en realidad este paper también es una muestra de ciertos problemas éticos de la inteligencia artificial, y luego abrirá una serie de preguntas que también voy a leer porque son muy interesantes. Entonces, este paper, ir a leerlo para encontrarlo y entenderlo más en detalle, pero bueno, recordar que eso presenta desafíos éticos, se centra en este caso también bastante en los problemas legislativos que puede haber respecto a ellos, habla de transhumanismo, lo liga, ¿no?, a una especie de mundo que se empieza a parecer a ciertos relatos de ciencia ficción. En este tema de la inteligencia artificial también hay mucho de literatura, y en este sentido se abren una serie de dispositivos que son interesantes también y que no vamos a ver tan en profundidad. En este sentido, yo os lo enseño también, esta parte que os voy a leer prácticamente al completo, es este apartado que se llama de las facultades de la IA, ¿no?, donde, como bien os digo, pues hace este rastreo. Antes, en la página anterior, nos habla de algunas de las ideas que se podrían proponer para esto de regular la inteligencia artificial desde un marco ético. Me interesa la última frase, y por eso os la voy a leer, ¿no? Y nos dice: para elaborar estas regulaciones es necesario establecer principios y axiomas fundamentales que aborden los problemas éticos, legales y de seguridad. Lo de seguridad, además, lo marca bastante en el paper en general, porque obviamente con la inteligencia artificial aparecen problemas relativos a la privacidad. Problemas relativos a la privacidad, como también relativos al autor, incluso podríamos decir al copyright, de qué hay derechos, de qué tiene que haber derechos, tiene que pagar la IA derechos por ejemplo, cuando es un compilado, ¿no?, de un montón de dibujos de artistas, y a partir de ellos es capaz de generar desde un prompt otro nuevo. Eso debe dejar crédito, deberíamos pagar a estos artistas que, bueno, han aportado, queriendo o no, ¿no?, y este es el problema, sus dibujos, para que este modelo de inteligencia artificial genere X imágenes. Este tema de la seguridad también en el procesamiento de los datos personales no tiene que ver, y eso también es lo preocupante, ni siquiera tiene que ver solo con un dibujo que haya hecho un artista, que ya es de hecho un problema, sino con datos privados relativos a dónde vivimos, dónde estudiamos, sexo, género, raza, miles de cuestiones que nos pueden incomodar querer decir, y que sin embargo pueden estar vinculados a ciertas redes sociales nuestras, o incluso simplemente páginas en internet en las que navegamos, que de repente, oye, una empresa puede dárselas a procesar a una inteligencia artificial para X objetivo, benigno o maligno, pero que en todo caso hay un procesamiento de datos que no parece que se nos haya preguntado o que sea del todo lícito, ¿no? Perdón por este paréntesis, pero bueno, lo dice bastante en el texto y por eso me parecía interesante, ¿no? Lo que aborde los problemas éticos está buscando principios y axiomas fundamentales de la ética, ¿no?, que aborde los problemas éticos, legales y de seguridad derivados de la implementación de la inteligencia artificial con la participación de científicos, empresarios, autoridades gubernamentales y ciudadanos. Como hemos visto aquí, en general se busca un enfoque interdisciplinar, ¿no?, para este tema, porque al final la IA debe tener un enfoque interdisciplinar, en el sentido de que, claro, es un procedimiento ingenieril que pasa por un estudio científico, que tiene unas consecuencias éticas, sociológicas, etcétera, etcétera, y la cantidad de ramas o de expertos que tienen que estar involucrados para entender bien cuál es esa cuestión de fondo, pues efectivamente requieren de esa interdisciplinaridad, y aquí nos lo dice. Y ahora vamos a estos ejemplos que yo quería comentaros, ¿no?
La inteligencia artificial tiene un amplio espectro de aplicaciones en nuestra sociedad, desde casos preocupantes, y esto es lo interesante que comenta problemas y virtudes, como la manipulación de imágenes con IA sucedida, por ejemplo, en Almendralejo, en España, donde jóvenes recibieron imágenes falsas de sí mismas desnudas, hasta avances prometedores, como la comunicación con animales a través de sensores portátiles de IA. En el ámbito médico, la precisión del robot Da Vinci Robotic Assisted Surgery ha revolucionado la cirugía, aunque actualmente se controla manualmente. La IA está mejorando el diagnóstico médico a través de herramientas como GlassHealth, que proporcionan múltiples diagnósticos basados en datos del paciente. Los pantalones inteligentes impulsados por la IA están permitiendo que personas con parálisis recuperen la movilidad en el área de la rehabilitación. Quiero aclarar que esto, pues claro, muchas veces para parafrasear y no hacer más largo las citas, no lo hago, pero no lo digo, pero podéis ver aquí todas las citas. Evidentemente estamos en un paper científico donde uno tiene que ir diciendo las fuentes que va trabajando. Científico, filosófico, rigurosos, lo que pretendo decir sin meterme ahora en ningún tipo de disputa, ¿no? Asimismo, en términos de seguridad vial, la IA se utiliza para detectar obstáculos en tiempo real y evitar desastres en carreteras mediante frenadas de emergencia. En neurociencia, investigadores de la Universidad de Berkeley están utilizando IA para reconstruir ritmos, voces y letras a partir de las ondas cerebrales. Esto podría llevar a un habla más natural, mediante implantes cerebrales. Y aquí nos habla de ChatGPT, que es esa famosa IA, ¿no? Dice, el impacto de la IA en las respuestas de ChatGPT genera preocupación, ya que podría influir en la percepción pública y en las decisiones electorales. Este problema lo vamos viendo ya y tiene que ver con, a lo largo de todo el libro me refiero, y tiene que ver con esta idea de, ChatGPT, la inteligencia artificial como una ventana al pensamiento hegemónico, al socialmente bien visto, al que impone la mayoría. Lo podemos plantear de maneras que parezcan más agradables o desagradables, pero desde luego no encontraremos en una respuesta de ChatGPT el pensamiento díscolo. Al final lo que hace es, por asociación de probabilidades, reunir efectivamente las palabras que con más probabilidad suelen aparecer juntas, y efectivamente eso no lleva a que te pueda hacer aparecer pues una postura minoritaria, lo que puede tener sus riesgos como sus ventajas. Evidentemente, nuestra esfera de lo social se trabaja en base a ciertos consensos, no queremos que vuelvan según qué males que nos atemorizan, bien, pero tiene sus problemas. Otras necesidades que todavía están tapadas, porque nuestra sociedad también tiene problemas morales, no están aflorando, y quizás tampoco es un buen mecanismo de cambio. Al final mantiene el orden simbólico. Si de repente necesitamos hacer un cambio moral en nuestra sociedad, que tiene que empezar desde un grupo minoritario y expandiéndose socialmente hacia las demás zonas, ChatGPT es una buena herramienta para ello. Pues parece que no. Tendremos que conseguir ya ese consenso para que ChatGPT nos comente algo sobre ello. Eso es bastante preocupante, ¿no? Y luego, por supuesto, otro problema que venimos hablando, la automatización y sustitución de empleos por IA, tal como se perfila, ha de conducir a la desaparición de millones de empleos en todo el mundo y a una convergencia hacia la automatización de muchos de los trabajos a nivel mundial. Entonces básicamente aquí se siguen planteando estas cuestiones éticas y legislativas, cómo se necesita una regulación precisamente para que no haya vulneración a los derechos, vulneración a la privacidad. Se menciona precisamente como estas nuevas formas de vulneración hacia la mujer, ¿no? Y hace hincapié porque efectivamente con la IA de lo principal que estamos viendo de su aplicación inmoral actualmente es para desnudar mujeres famosas, compañeras de clase y miles de barbaridades del estilo que se están haciendo, ¿no? Que esto nuevamente apela a la carga social de una tecnología. Una tecnología no está neutra en el mundo, sino que acabará teniendo, por así decirlo, la teoría o concepción social de la sociedad que la utiliza. Solo es concebible que utilicemos una tecnología que genera imágenes por inteligencia artificial para desnudar ilícita y en contra de la voluntad de las mujeres, para desnudarlas, si tenemos una sociedad patriarcal que es capaz de tomar este tipo de decisiones. Obviamente, si tuviésemos otro tipo de sociedad, pues este tipo de cosas no se harían, ¿no? Entonces, la carga social, la carga teórica de la tecnología en su aplicatividad. Ojo con eso, muy importante. Y además también
añada esta cuestión de etnia, ¿no? Dice cuestionamientos sobre la necesidad de regulaciones más sólidas, especialmente en contextos latinoamericanos, ¿no? Presentados también aquí como grupos de vulnerabilidad. Bien, y ahora voy a leer estas preguntas que se abren, que son importantes precisamente para reflexionar sobre el tema. Recordar que a veces la filosofía también es hacer las preguntas correctas. Hay preguntas que se te pueden ocurrir, peligros que no puedes llegar a pensar y sobre los que en realidad hay que dar respuesta y hay que reflexionar sobre ellos. Bien, ¿a quién debería dirigirse la plusvalía generada en estos procesos? ¿No? Un concepto de plusvalía, la inteligencia artificial genera plusvalía. ¿De quién es la plusvalía? Del ingeniero que ha construido la IA, de la empresa que la está expandiendo, de los artistas, por poner el caso de las imágenes generadas por inteligencia artificial, de los artistas que han enviado sus dibujos. Se les merece, aunque sea una parte. Deberíamos distribuirlo entre todo ese gran complejo social que acaba por producir o distribuir una inteligencia artificial. ¿A quién le llega esta plusvalía, ¿no? ¿Debería beneficiar principalmente a los desarrolladores de IA? ¿Quién nos lo está diciendo? ¿O deberíamos considerar a la IA como parte del patrimonio de la humanidad? Fijaos ya, no, está yendo más allá de lo que os acabo de decir. No es solo al grupo social, por muy mayoritario que sea, que haya construido o difundido una inteligencia artificial, sino, no, es que a lo mejor la IA, en tanto que tecnología, tiene que ser patrimonio de la humanidad y sus beneficios tienen que estar distribuidos entre todos nosotros, ¿no? De manera que los efectos del plusvalor pertenezcan a todos los miembros de la especie humana. Lo está preguntando, ojo, tampoco está respondiendo, pero esta es una de las preguntas que se está abriendo y que se nos podría, como bien decía antes, se nos podría no haber ocurrido. La inteligencia artificial actuará como un factor homogenizador, esto que mencionábamos antes, ¿no? De mantenimiento del orden simbólico, como sugieren las críticas políticas que la cuestionan por sus respuestas, las cuales, aunque lógicamente más inclusivas para el conjunto de la humanidad, no satisfacen a diversos sectores que se sienten excluidos. Efectivamente, lo que decíamos de que asumen la postura de una mayoría y niegan, más bien ni siquiera mencionan la postura de una minoría. Surgen otras inteligencias artificiales alimentadas a la imagen y semejanza de determinadas ideologías que pretenden tomar el control sobre el pensamiento de la humanidad. Nuevamente, carga social no neutral de la tecnología. La tecnología no puede existir encarnada en una sociedad de manera no neutral. Eso no significa que no pueda cambiar de teoría, sino que ese modo de utilizarlo e incluso de construirla está encarnado bajo una significatividad y uso social. Y ya con esto voy a ir a la conclusión, que en realidad es un párrafo pequeño y se refiere a Andrew Martin, ¿no? Y a su texto, pero en realidad es interesante porque, bueno, lo leo, nos dice: finalmente esperemos que, tal y como logró Andrew Martin al final de su vida en El hombre bicentenario, los seres humanos alcancemos la verdadera humanidad y no tengamos que esperar 200 años para que se establezcan los límites de la regulación y alcances que la inteligencia artificial ha de tener con el fin de lograr mejores propósitos en la vida de las sociedades. Esta forma de plantearlo es interesante porque sí que está apelando a una regulación y control de la inteligencia artificial, pero la palabra que usa es interesante porque es verdadera humanidad. Alcanzar la verdadera humanidad. Esto puede en realidad introducirse o compatibilizarse con ciertas visiones transhumanistas que pueden ser, por supuesto, regulacionistas. ¿Por qué? Porque lo que hay es una idea de utilizar la tecnología para alcanzar efectivamente con el fin de lograr mejores propósitos en la vida de la sociedad. Vamos a usar la sociedad para promover pues un bien social que nos va a permitir alcanzar una plena humanidad, ¿no? Una humanidad que puede ser, claro, bajo una perspectiva regulacionista y que quiere utilizar la tecnología como bien colectivo, efectivamente, pues un mundo sin pobreza, un mundo sin hambre, etcétera, etcétera. Y es muy interesante, tampoco estoy queriendo decir aquí que el autor esté diciendo esto, pero cómo en realidad puede haber intuiciones enfrentadas o, por ejemplo, premisas en conflicto con autores del libro, y esto también forma parte de la pluralidad de la filosofía. Es decir, yo creo que varios de los autores que hemos leído aquí no usarían nunca el conjunto de palabras verdadera humanidad, y hemos leído aquí cómo otras personas consideraban que creer que la tecnología va a ser la salvación de la tecnología puede ser un error. Entonces, veamos un poco en qué marcos. Es verdad que creo que en ningún caso estamos viendo posturas extremas, en el sentido de que no hemos visto un transhumanismo radical en ninguno de los autores, es decir, una postura no antirregulacionista que quiere
un desarrollo tecnológico sin frenos, sin sometido a revisión en un marco ético, pero tampoco hemos visto lo contrario, ¿no? Que podría ser una especie de retorno al pasado medieval nostálgico. De hecho, hemos visto críticas a esta idea en los autores que han aparecido aquí, porque tampoco sería buena idea de repente abandonar la tecnología. Es decir, los autores nos están diciendo, la tecnología tiene que seguir desarrollándose, pero vamos a ver en qué marco y con qué regulaciones los desarrollamos. Pero es importante destacar que incluso esta postura intermedia tiene sus múltiples perspectivas, porque repito que no es lo mismo alguien que utiliza verdadera humanidad que alguien que te está diciendo que no, que la tecnología no tiene nada que ver con hacernos más humanos, sino que al contrario, solo podemos ver cómo regularla por los peligros que encarnas. También nos podrá ayudar, por supuesto, a ser más felices, pero no está ahí la herramienta o el último bastión de mejora de la humanidad, ¿no? Entonces en las posturas intermedias podemos encontrar diferencias. Y bueno, con esto hemos acabado, nos vemos.